Adiós. Gloria sea al Eterno. Que el Eterno los bendiga a cada uno de ustedes que están escuchando, están sintonizándonos ya, que ya pueden tener la señal de Spreaker, que ya nos pueden oír. Pues que el Eterno te bendiga en grande manera. Hoy vamos a tener un estudio complementando nuestro libro de Éxodo ya para concluir. Estamos prácticamente por cerrar en este gran recorrido por ese libro especial de la Biblia. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Y vamos a este complemento el día de hoy. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Amén. Gracias a nuestro bendito Dios eterno, que pues nos ha bendecido con grandes bendiciones eternas, con grandes bendiciones. Gracias, papito lindo. Bendito sea tu nombre, Señor mi Dios. Gracias, Dios de toda la gloria. Bendito sea, Señor poderoso. Ok, vamos entonces a tener un estudio el día de hoy y vamos a estar evaluando el libro de Éxodo. Vamos a tener una revisión. El día de hoy tienen un examen todos ustedes. Ahora sí, siempre les pido que me pregunten. Ahora no me van a preguntar, ahora yo les voy a preguntar. Ahora voy a ver si me han puesto atención. No se preocupen, no es todo el libro, solamente son de los capítulos 25 a 31. Ahí están todas las respuestas. O sea que es prácticamente de lo último que hemos visto. Y pues voy a ver qué tanto han aprendido, qué tanto me han puesto atención en este tiempo. Entonces, hoy es el 18 de octubre. Bendito sea el Eterno, nuestro Padre Celestial. Gracias, Dios de la gloria. Bendito sea, Señor. Bendito sea el Rey de la gloria. Déjenme ver cómo puedo solucionar esta cuestión ahora. No me sale perfectamente como quisiera. Algo está ocurriéndome. Ya. Gloria sea nuestro Padre Celestial. Déjenme, solamente corrijo esto. Ok. Se supone que ahí tendría que estar ya prácticamente. Ok. Es lo más que se puede reducir la pantalla, hermano. Ok, correcto, ahí está ya. Ya lo tenemos entonces. ¿Cuál es? Ok. Entonces, el día de hoy vamos a tener un examen, vamos a tener una revisión del libro de Éxodo prácticamente, aunque vamos a estar estudiando el capítulo 37, pero vamos a tener una revisión de Éxodo. Vamos a hacer una oración especial a nuestro Padre Celestial el día de hoy. Vamos a orarle a nuestro Papito Celestial que nos ayude en este estudio. Papito, Abba, te damos gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia, y porque otra vez estamos reunidos en este lugar, Señor, ya que al tener hambre y sed de justicia, esa hambre y esa sed de justicia que has puesto en los huesos secos, Señor, que están resucitando en todos los 4 puntos cardinales en toda la tierra, Señor, huesos secos que están despertando para una vida nueva, Señor. Esos huesos secos que ya han oído la palabra y que ahora están despertando con un propósito para enseñar
y sobre todo para conocer del gran Dios y Salvador nuestro. Entonces te damos gracias porque tuviste misericordia de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque no nos abandonaste a la ignorancia. No nos dejaste como a mucha gente, Señor, que está sumida en la ignorancia y que te desprecia y que te rechaza y que habla mal en contra de ti, Señor, diciendo que no necesitan nada de ti, sino que tuviste misericordia, Señor, y nos llamaste en tu amor, en tu gran misericordia, nos atrajiste a ti, Señor, para aprender esto que hoy estamos aprendiendo, Señor. Y no es porque no nos escogiste porque seamos más inteligentes, porque seamos más buenos, porque seamos más poderosos o más competentes que el resto de las personas, Señor. No es por eso, porque seamos mejores, sino simplemente nos escogiste porque, como dice este libro de Éxodo que hemos estado aprendiendo, que tú tendrías misericordia del que tú quisieras, que tú te compadecerías del que tú quisieras, Señor. Entonces, y si tú tienes misericordia de nosotros, es por un propósito que tienes con este pueblo, Señor. Gracias, bendito Dios de la gloria, porque has decidido ser clemente, has decidido ser misericordioso con nosotros, y por eso te hemos conocido, Dios eterno. Gracias, Dios de la gloria. Por eso te agradecemos y quiero vivir con una actitud de adoración para ti. Quiero vivir exaltándote, Señor, por todo lo que hiciste. Bendito seas, Padre, y que lo que hoy escuchemos se quede grabado no solamente en un CD, no solamente en un video, sino se quede grabado en nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén, Señor. Amén. En el capítulo 31 del libro de Éxodo estudiamos en los impresionantes paralelismos que tiene Bezaleel, el que construyó el primer tabernáculo, con Yeshua. Son muchas características que tienen tanto Jesús como Bezaleel, o Yeshua como Bezaleel. Entonces, Bezaleel fue el constructor del primer tabernáculo. Ya vimos varias cosas sorprendentes que lo relacionan con el Mesías, que Yeshua es el constructor de otro tabernáculo, pero ya no es un tabernáculo con pieles de tejones, ya no es un tabernáculo con madera, ya no es un tabernáculo con oro, sino que ahora es un tabernáculo con de piedras vivas, dice la Escritura. Ahora es un templo de piedras vivas, las cuales son ustedes, los cuales somos nosotros, bendito sea el Eterno, y que estamos siendo llenados con el Espíritu de Dios, bendito sea el Eterno. Entonces ya lo aprendimos eso en estos capítulos 31 en adelante. Así que este estudio es solamente un examen. Como les digo, que todo está del capítulo 25 al capítulo 31. ¿Ok? Entonces yo espero que hoy me ayuden a contestar estas preguntas, que usted diga, híjole, mira, ahora si hubiera puesto atención, bendito sea Dios. Entonces, y como siempre, sería bueno preguntarnos, bueno, ¿y para qué me sirve estudiar un examen de algo que yo ya estudié? ¿Para qué me sirve tener un examen de algo que yo ya estudié? Que ya me lo sé, ¿para qué me sirve? Para recordar. Una es para recordar. La otra es con el fin de afirmar lo que ya aprendimos, de confirmar lo que ya sabemos, porque luego a veces somos tan buenos que nos emocionamos y queremos compartirle a alguien, no hombre, que ni sabe lo que estoy aprendiendo, pero le decimos todo chueco. Entonces es mejor repasarlo para que tengamos una certeza de lo que hemos aprendido, en lo que ya hemos estado estudiando, y para entender y comprender en gran manera. Si usted no entiende lo que dijo Moisés en Éxodo, créamelo que no va a entender apropiadamente lo que dijeron los apóstoles y profetas en todas las demás escrituras. No crea que porque ya me agarró en curva y por eso empecé con Éxodo, sino porque Éxodo tiene un gran fundamento para nuestra vida como creyentes en el Eterno. Entonces, si usted no entiende de qué habla todo eso del tabernáculo, si usted no me entiende eso, hermanos, usted no va a entender los profetas, no va a entender esos grandes hombres, porque de eso hablaron ellos. Ellos hablaron de una restauración, ellos hablaron de una formación de un pueblo, ellos hablaron de una restauración de un pueblo. ¿Y dónde está todo eso? Pues precisamente en el tabernáculo está la restauración del pueblo de Dios. Ok, entonces vamos a ver Éxodo capítulo 37 y versículo 1. Dice la Escritura, hizo también Bezaleel, y ahora nos va a empezar a decir
¿Se acuerdan que en los capítulos anteriores, los dos capítulos anteriores, estaba hablando del nuevo pacto? O sea, primero nos está hablando del nuevo pacto, que se hizo el pacto, que se llevó a cabo, que lo renovó con el pueblo, con Moshe. Entonces Moshe baja con las otras tablas. Ahora dice, en verso 37:1, hizo también Bezaleel el arca de madera de ¿qué? ¿El arca de qué? De madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, la anchura de codo y medio y la altura de codo y medio. Ok, primera pregunta. Mencióneme algún paralelismo, alguna similitud que tenga Bezaleel con Yeshua. Algo que los dos digamos, la escritura describe de esta manera Bezaleel y describe de esta manera Yeshua. Algo que los dos tengan en común. Sabiduría. Ok. ¿Perdón? ¿Algo más? ¿Qué más dijeron? No lo escuché bien. Inteligencia. Ok, inteligencia. ¿Qué más? ¿Ya ven cómo es importante poner atención? A ver, ¿a poco nomás de eso se acuerdan? Justo. ¿Eh? Justo. No, esas características no las vimos. Todo estoy mencionando lo que no vimos ustedes. Bezaleel fue lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu de sabiduría, ¿ok? Y significa a imagen de Dios. Entonces, son cosas que no vamos a entender el propósito de Yeshua si no entendemos el propósito de Bezaleel. Entonces, el nombre de Bezaleel significa a imagen de Dios. Gloria al Señor. Vuélvalo a reducir, por favor. Alguien picó algo por ahí o algo sucedió. Vuélvalo a reducir. ¿Ok? Bendito sea el Eterno, nuestro Padre Celestial. Bueno, no sé qué pasó, pero no hacía eso. Vamos a ver, entonces vamos a ver la manera como de componer. El nombre de Bezaleel significa, ¿qué dice? A imagen de Dios. La suma de las letras del nombre de Bezaleel nos da una suma importante de algo que hizo Yeshua en un milagro que él hizo. Bezaleel se compone de la letra Bet, la letra Sadik, la letra Lamed, la letra Aleph y la letra Lamed. Entonces, si nosotros, cada letra en el lenguaje hebreo no es como el lenguaje español, en el alfabeto hebreo cada letra tiene un valor numérico. La letra Bet tiene el valor número 2. La letra Sadik tiene el valor numérico de 90. La letra Lamed tiene un valor numérico de 30. La Aleph, por supuesto, que es la primera letra, tiene el número 1. ¿Ok? Entonces, y otra vez la letra Lamed es el valor no era. Algo me equivoqué aquí. ¿Ok? Bendito sea Adonai. Ok, sí, la Lamed tiene un valor, es que me había pensado con esta. La Sadik, no sé si le había repetido esta, la Sadik tiene un valor numérico de 90. La Lamed tiene un valor numérico de 30. La Aleph tiene un valor numérico de 1. Y la Lamed otra vez tiene un valor numérico de 30. Esto nos da un total de ¿cuánto? 153. En Juan capítulo 21 nosotros vimos que Yeshua le dijo a sus discípulos, después de que había resucitado, que Pedro se llevó a los discípulos a la pesca, les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? No tenemos nada, no hemos pescado nada. Entonces, en esa madrugada, en esa mañana, Yeshua les dice: echen la red a la derecha. Y Juan se dio el lujo de describir cuántos peces agarraron esa mañana. ¿Por qué Juan dice que todo lo que se escribió es con un propósito importante? ¿Por qué Juan escribe que fueron exactamente 153 peces? ¿Por qué lo describió? ¿Ok? Porque es demasiado importante, ya que nos está hablando de que ese número representa al constructor del nuevo tabernáculo que se va a hacer, no hecho con manos de hombre, no hecho con pieles de tejón, no hecho con telas rojas, sino hecho con seres humanos. Bendito sea el Eterno. Yeshua es el constructor de ese tabernáculo no hecho con pieles, con oro y madera. ¿Ok?
Entonces, Bezaleel construyó un tabernáculo literal, una tienda para que adoraran a Dios. Yeshua está construyendo un tabernáculo espiritual. Amén. Un tabernáculo en el espíritu, con personas, hecho con personas, bendito sea el nombre. Ahora, la pregunta que tengo es, el versículo 1 dice que hizo el arca. ¿A qué arca se refiere? Al arca del pacto. ¿Ok? Donde se pusieron, ¿qué se puso adentro de esa arca? ¿Qué había dentro de esa arca? Sí, respóndanme rápido, no me puedo detener a ver. Las dos tablas del nuevo pacto, la vara de Aarón. Ok, ¿por qué se llama el arca del pacto? Que es el que guarda el pacto. Porque ahí se pusieron las tablas del pacto. Por eso se llama arca del pacto. No porque ese es el pacto. Porque ahí se pusieron las tablas del pacto. Por eso es que se llama el arca del pacto. Si no sabía, hoy lo está sabiendo. Esa es la razón porque a la caja de madera que hizo Bezaleel se le puso el arca del pacto. Porque ahí guardaron el pacto. Bendito sea Adonai. Entonces, a ver, ahora sí, entonces, ¿de qué fue hecho esa arca? ¿De qué material fue hecho? Decía la escritura, ¿de qué? De madera de acacia. Ok, deme las características de la madera de acacia. Hablamos abundantemente sobre ella. La madera de acacia no se pudre. Es muy fuerte, muy resistente, no se pudre. Ok, dele chance a los demás. Se da en el desierto, ¿qué más? Es un palito chiquito, bueno, también puede crecer un poco grande. Tiene espinas, ¿qué más? Tiene rico también. Tiene un aroma muy rico también, ¿qué más? Okay. Plantado le da nutrientes a la... Exactamente, eso es, conserva el terreno, lo erosiona. Las raíces le dan nutrientes a todos los demás árboles que están a su alrededor. Y una característica importante, ¿qué hace si usted planta, por ejemplo, está el desierto y usted planta una línea de madera de acacia acá? ¿Qué hace qué función tiene esa madera de acacia, esos palos de acacia? No deja que el desierto se siga. Detiene el avance del desierto. Ok, lo detiene. Entonces, aquí era desierto. Ahora, lo que le quitaste al desierto, de aquí para acá se vuelve tierra fértil junto con la otra. Y le va quitando su espacio al desierto. Ok, entonces la madera de acacia representa a Yeshua, que tiene un cuerpo incorruptible. Por eso la madera de acacia, hasta ahorita esa arca tiene que estar íntegra todavía. ¿Por qué? No se pudo haber pudrido, porque es una madera que no se pudre fácilmente. Y más cubierta de oro. Menos de esa madera. Entonces, tiene que estar intacta. Bendito sea Adonai. Entonces, amados hermanos, la madera de acacia, ¿a quién representa? Representa a alguien que no se pudrió en la tumba. A Yeshua, a Jesús. Entonces, que tiene un cuerpo incorruptible. Y Yeshua detiene el desierto. En otras palabras, Yeshua fue el que está juntando. En lugar de que haya desierto, está atrayendo y juntando a las 12 tribus, a su pueblo entero, donde quiera que esté. Bendito sea Dios. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué es un codo? ¿Y cuánto mide aproximadamente? A ver, ¿pero qué es un codo? Es lo que mide, es una medida métrica del codo hacia la mano. Okay. Ese es un codo. ¿Cuánto es aproximadamente un codo? Aproximadamente 50 centímetros. Ok, ya, contestamos las primeras. Ok. Ay, bendito sea Adonai, algo me está ocurriendo aquí. Gloria sea Adonai. Ok, vamos a ver si lo soluciona esto. Bendito sea el Rey de la Gloria. Gracias, Señor Dios poderoso. Ok. Ok. No me lo agarró. Ok. Ahí está. A ver si esto soluciona el problemita. Vamos a ver el versículo 2 entonces. No puede ser. Gloria a Dios, aleluya.
Gloria al Señor. Gloria a Dios, A ver aleluya. si ahí ya lo arreglaría. Ok, creo que vamos a estar, alguien tiene que estar pendiente con ese. Gloria a Dios, aleluya. Ok, versículo 2. Dice, y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera. Y le hizo una cornisa. Esta es la cornisa. Esta es la cornisa alrededor. La cubrió de oro puro y le hizo una cornisa alrededor. Ok, pregunta. ¿De dónde aprendimos que viene el oro? El cielo. ¿De dónde se forma el oro? Ok. ¿Y por qué desde tiempos antiguos ha sido muy valioso? Qué raro. Ok, bueno, es un metal. Por favor, ayude, por favor, quiero que conteste. Por eso, esto es un examen, no crees que estoy jugando, es un examen. Ok, ya no me conteste usted, hermano, deje que los demás me contesten, por favor. Porque es un examen. Aleluya. Ok, entonces, el oro es un metal estelar que viene de las estrellas mediante un fenómeno que se llama supernova, y es ha sido usado por la duración, por la capacidad que tiene, porque es maleable, porque ha servido hoy en día es uno de los metales más caros, bendito sea el Eterno. Entonces, tiene que ver con la realeza. Eso lo han usado los reyes. Por esa razón fue cubierta de oro el arca del pacto, porque significa que es para el rey de reyes, viene de la realeza, lo determinó el Dios Eterno, bendito sea el Señor. Entonces, vamos a ver el versículo que sigue, entonces, Éxodo 37:3, y dice, además, fundió para ella, para el arca, 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, a un lado 2 anillos, en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca. ¿Para qué dice? Para llevar el arca. Pregunta, ¿a dónde se llevaba el arca? ¿A dónde tenían que llevar el arca? Si el arca estaba siempre en el lugar santísimo, hermana, ¿a dónde la tenían que llevar entonces? ¿A dónde la tenían que llevar entonces? A donde el Señor les dijera, a cualquier lugar. Si el Señor les decía, váyanse para Texas, allá tenían que llevarla cargando. Si el Señor les decía, váyanse para China, a China tenían que llevarla cargando. Entonces, ¿para dónde se llevaba el arca? A donde el Señor les dijera, donde el Señor los guiara, bendito sea Donald. Entonces, para eso era. Entonces, para llevar el arca a donde viajaron. ¿Qué representa el arca del pacto siendo transportada de un lugar a otro? ¿Y qué aplicación tendría actualmente en nuestra vida? ¿Qué representa el arca que está siendo llevada de un lugar para otro? Porque usted cree que Dios no pudo haberlos mantenido en un solo lugar, sobre todo en el Sinaí. Había maná, había agua, ¿por qué no los mantuvo en el Sinaí los 40 años? ¿Por qué los llevaba? Ahora los muevo para acá, y ahora los movía para el otro lado, y otro año para acá. ¿Por qué los trabajó 40 años vagando? ¿Qué representa eso? O sea, pues, Dios era poderoso para mantenerlos en un solo lugar. ¿Por qué no los tuvo ahí entonces? No, entonces tiene que tener una implicación. No es porque pecaron. Sí pecaron, ok. Pero tiene que tener una implicación entonces por qué se andaban moviendo. Si Dios es poderoso para sostenerlos en un solo lugar, ¿por qué entonces se andaban moviendo? ¿Ok? ¿Para qué? Esa arca representa que su pueblo, así como andaban moviéndose de un lugar para otro, exactamente es la historia de su pueblo Israel. No iban a estar fijos en un solo lugar. ¿Por qué? Porque Dios sabía que su pueblo iba a fallar. Entonces, ¿a dónde eran llevados? Cada vez que había una rebeldía, los movía el Eterno. Y ahora ya no se rebelaron. No, vámonos de aquí. Entonces, eso solamente era un simbolismo, que cada vez que la negaran, les iba a pasar lo mismo. Y ocurrió hasta el día de hoy. Bendito sea Dios. Esa es la implicación de que el arca se anduviera moviendo junto con el pueblo. Que así, cada vez que desobedecían, y órale, movémonos de aquí, lo mismo iba a suceder, los iban a llevar de lugar en lugar, al desierto, al exilio, a las naciones. Versículo 6.
Dice la Escritura, asimismo hizo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, y la anchura era de codo y medio. ¿Cuál es la palabra hebrea para propiciatorio? ¿Cómo se dice en hebreo propiciatorio? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos, lo estuvimos viendo, ¿sí? Que es una palabra que casi suena como a Yom Kippur, pues, precisamente. A ver, ¿cómo se dice? Ya le iba a decir. Propiciatorio en hebreo. ¿Cómo? Por ahí va, pero no es. ¿Alguien de aquí puede decirlo? ¿Ok? La respuesta es caporet. Y que viene de la palabra kafar. ¿Qué significa la palabra kafar? Pues de ahí viene. ¿Por qué cree que el judío hoy en día agarra en Yom Kippur la gallina y le da vueltas en la cabeza? ¿Por qué cree el guajolote? ¿Por qué cree que a veces se lo bailan por allá también? ¿De dónde viene esa idea? ¿Ok? Viene de la palabra kafar. ¿Qué significa la palabra kafar? Es la raíz primaria que significa cubrir. Especialmente como el arca fue cubierta. ¿Con qué? Con chapopote, con betún. Entonces, figurativamente, se refiere a espiar o condonar, aplacar o cancelar, anular, apaciguar. Eso es lo que significa ya en el ámbito figurativo. Pero la palabra esencial es cubrir. Ahí se cubría algo importante. Entonces, esa es la idea que tiene kafar. Se le llama así, ¿por qué? ¿Por qué se le llama? Ahora, este es el propiciatorio. Quiero que me entienda algo bien importante. Por eso puse esta diapositiva especial. Esto es el propiciatorio. El arca es todo esto. ¿Ok? Pero esto es el propiciatorio. ¿Ok? ¿Por qué a esto se le llama el propiciatorio, que viene de la palabra cubrir? ¿Por qué aquí, a esta tapa, se le llama el lugar donde se cubre? ¿Por qué? Porque en ese lugar se cubría el pecado. Aquí es donde se cubría el pecado. ¿Qué es lo que cubría esto? ¿Qué es lo que cubría? ¿Qué estaba tapando esto? Las tablas. ¿Qué es lo que falló en Israel? ¿Qué mandamiento estaba violando? Todos estos. Estos cubrían el pacto que se estaba violando. Y la sangre se ponía aquí, en estos cuernitos, aquí se ponía. Entonces, esto cubría, aquí en el arca, aquí se ponía la sangre. Entonces, en el propiciatorio, aquí se ponía, en la charol, arriba. Entonces, la sangre ahora hacía que estos que están aquí no miraran que estaban pecando, el pacto que estaban violando, sino miraban la sangre que cubría el pecado que estaban llevando a cabo. Por eso se llama así, que en inglés se traduce como el asiento de misericordia, el mercy seat, porque ahí se llevó a cabo la misericordia de Dios. Ahí Dios mostraba su misericordia. Dios debería habernos acabado en el desierto. Por ahí Dios, cada vez que miraba la sangre, se acordaba de su misericordia y los voy a perdonar. Entonces, por eso se llama el asiento de misericordia. Por eso es el propiciatorio, porque ahí se llevó a cabo la propiciación por nuestros pecados. Bendito sea el Eterno. ¿Qué implica? Entonces, ¿qué implica entonces la palabra propiciatorio? ¿De qué nos quiere decir? ¿De qué nos habla la palabra propiciatorio? Implica que es el lugar donde se llevó a cabo algo, lo mismo que dice, la satisfacción. Se llevó a cabo una satisfacción, bendito sea Adonai. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué es lo que se satisfacía en ese lugar? ¿Qué se satisfacía en ese lugar? La justicia de Dios. Si la justicia de Dios nos hubiera satisfecho, ahí todos estuviéramos muertos. Pero ahí Dios, ahí se le pagaba a Dios. Señor, aquí está el pago por todo lo que se hicieron. Entonces, en ese lugar es donde la justicia perfecta de Dios quedaba satisfecha. Para eso es el propiciatorio. ¿Ahora entiéndalo bien? ¿Sí? Ahora, la otra pregunta, ¿cuándo se usaba el propiciatorio? ¿Y para qué? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo se llevaba a cabo el trabajo ahí? No era todos los días. ¿Cuándo se llevaba a cabo el trabajo? ¿Y para qué? En Yom Kippur. ¿Y para qué? Para la expiación. Exactamente. Se usaba solamente en Yom Kippur, una vez al año, para el perdón de los pecados. Se sacrificaba un macho cabrío. ¿Se acuerdan que se usaban dos machos cabríos? Uno se enviaba al desierto, el otro se sacrificaba. Desierto es símbolo de que era llevado al exilio.
el otro se sacrificaba y la sangre, con esa sangre de ese macho cabrío que se mataba, se ponía aquí, donde se cubría, donde se satisfacía la justicia de Dios. Ahora, pero que no se representa a ese otro macho cabrío que es llevado al exilio. Yeshua cumple ambos papeles, tanto el del macho cabrío que es muerto, y es un macho cabrío porque el macho cabrío huele, apesta feo, es el más de los más rebeldes. Entonces, pero Yeshua no era así, él se hizo así por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, por nuestro pecado que huele mal, que apesta. Entonces, él cumple el primer macho cabrío que es muerto para cumplir la justicia de Dios, y también cumple el otro, que es enviado al desierto, que es llevado al exilio. Yo cumple también eso, porque a pesar de morir, también cumple que es enviado al desierto. ¿Dónde está Yeshua ahora con sus discípulos? En todas las naciones, está en el exilio, bendito sea Adonai. Entonces Yeshua recorrió con su pueblo el camino al exilio, no lo dejó solo, así como alguien iba acompañando al macho cabrío, así Yeshua va acompañando a su pueblo en el desierto, bendito sea el Eterno. Versículo 7, vamos a ver el versículo 7. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. Aquí está el propiciatorio, 2 querubines. Bendito sea Adonai. La pregunta es, ¿por qué 2 querubines? ¿Por qué 2 querubines? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 1? ¿Por qué 2? ¿Nomás ajustó el oro para 2 o ¿por qué nomás 2? 2 testigos. ¿Son qué? 2 testigos. Representan los 2 testigos, las 2 casas de Israel. La casa de él se encuentra todavía en el exilio. La casa de Judá tiene la oportunidad de regresar del exilio, amados hermanos, pero ambas casas han sido testigas para el mundo entero. Las 2 son el testigo de Dios, de que Israel es el pueblo escogido de Adonai. No hay nadie más que pueda testificar como las 2 casas de Israel que Dios ha sido fiel. Bendito sea Dios. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, también los 2 querubines labrados, ¿a qué dice? ¿Por qué no los hicieron a mano? ¿Por qué no labraron a puro martillo? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué fueron labrados a martillo? Y todo eso lo estuve diciendo en los estudios, no me digan que no. Lo dije, lo repetí, lo enseñé. Ok, primera cosa que dije, vamos a ver, ¿a quién representan los 2 querubines? Ok, entonces, si fueron formadas a puro martillazo, ¿cómo cree que va a formar Dios a su pueblo? ¿Por qué a puro martillazo? Porque con amor no entienden. Entre más amor nos da el Eterno, más infieles somos. Así es la realidad. Ya cuando vemos el chicote encima, entonces, si no, hombre, mi hija le limpia el cuarto en 1 minuto, pero con un cinturón en la mano. Dígale desde las 5 de la mañana que lo limpie, son las 10 de la noche y sigue igual el cuarto. Hija, voy a ir, te voy a tirar las cosas. El viejo está loco. Y con un cinturón, en 2 minutos ya está limpio el cuarto. ¿Por qué? Entonces, amados hermanos, esto significa que las casas de Israel tendrían que ser moldeadas, quebrantadas, mediante el sufrimiento, que significa que cuando nosotros sentimos esas circunstancias en nuestra vida que nos están quebrantando, que momentos difíciles, hermano, decía, ¿por qué tantas pruebas a mi vida? Pues yo, ¿qué hice? Usted está formando el Señor, deja de quejarte. Estás llorando cuando le cantas, Señor, tú eres el alfarero, yo soy el barro, cámbiame, quebrántame, despedaza. Nomás la tableta tantito, las letras chille. ¿Todo lo que cantas es pura mentira o qué? ¿Todo lo que predicas es pura mentira o qué? Ve cómo los cantantes también son mentirosos. La intención es buena. Por eso les digo, analicen lo que van a cantar, analicen lo que van a predicar, porque luego se convierte en puras falsedades. ¿Ok? Dios está formando personas que tienen un corazón de piedra. ¿Cómo despedazas una piedra?
Ándale, rómpete, por favor. ¿Cómo despedazas una piedra? A puro martillazo. ¿Cómo cree que Dios quebranta nuestros corazones? ¿Cómo crees que Dios quebranta nuestros corazones? Dime. Ya te habló con amor eterno te ha amado. No le hemos hecho caso. Hijo, yo ya sé, ya sé cómo. ¿Sabes cómo dicen los querubines? A puro martillazo. Pues ahí te voy. Voy a formar un ser angelical de tu vida, pero va a ser a puro martillazo porque alguien que con amor no quieres. Bendito sea Dios. Versículo 8 dice, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. Puse esta diapositiva para entenderlo mejor. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus dos extremos. Este es el arca, las varas, y aquí está el propiciatorio con los dos querubines. No son los mejores, ¿verdad? Que he visto en mi vida, pero me ayudan a identificar que eran la misma pieza. O sea, una era la caja y otro era el propiciatorio con los querubines. Eran de la misma pieza y estaban en los dos extremos, dice la escritura. Ahora, la pregunta es entonces, ¿por qué eran de la misma pieza los querubines con el propiciatorio? ¿Por qué? ¿Qué se derramaba aquí en este propiciatorio? La sangre. Lo que se derrama en el propiciatorio es la sangre que une ¿a quién? A una casa. Al derramar la sangre aquí, la sangre se desparrama y esto unía a uno con el otro. Pregunta, ¿quién dice la escritura que derribó la pared intermedia y que por medio de su sacrificio de ambos pueblos? Señor Yeshua. Ahora entienden por qué la sangre se ponía aquí. Esa sangre se escurría, se desparramaba y tocaba tanto el uno como el otro y eso la sangre los unía. Esa es la implicación. Esa es la implicación. Entonces, al derramarse la sangre, unía una casa con la otra. No puede haber unidad entre las dos casas sin entender lo que hizo el Mesías. No puede haber, hasta el día de hoy no va a haber, mientras no se entienda el sacrificio llevado a cabo mediante su sangre. Actualmente, las dos casas están divididas, cristianos por un lado, judíos por el otro, creyentes por un lado y los otros por el otro, porque por un lado, la casa de Israel, las 10 tribus, no han entendido que el Mesías es judío, siguen pensando que es mexicano. O gringo, porque tiene los ojos azules y rubio y unos chinitos bien bonitos ahí. Entonces, la gente piensa que él es gringo. Y no lo es, bendito sea Adonai. Por el otro lado, Judá no ha entendido, piensan que él no es más que un Dios pagano, gentil. Bendito sea Adonai. No han entendido que Yeshua es el Hijo de Dios que vino a hacer la paz con los que estaban lejos y con los que estaban cerca. Él vino a derribar la pared intermedia que había entre las dos casas. Efesios 2:13 nos dice, pero ahora... Primero dice que ustedes que no estaban en Cristo, que no tenían al Mesías, no tenían pacto, no tenían nada, pero ahora dice, ahora que están en Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿qué dice? Lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas. Y aquí, esta palabra que dice, la ley de los mandamientos, aquí cualquiera se agarra, ahí Jesús que violó la ley, la anuló. No, esta palabra, ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, es dogmas. Solamente son tradiciones humanas, para que me entiendas. Usted ya no me entra si no llega a las 12:50. Le cierran la puerta. Ese es un dogma humana. Entonces, eso es lo que vino a abolir Yeshua. Ese es un dogma humana que ponen los pastores. Si usted no viene con camisa de manga larga, usted no puede enseñar nunca. Si usted no se pone corbata, jamás lo dejo testificar. Eso es un dogma humano. Y eso es exactamente lo que está aquí y es lo que vino a derribar Yeshua. Entonces, para crear en sí de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, dice la escritura, bendito sea Adonai. Versículo 16. Y mediante el madero, reconciliar con Dios a ambos. ¿A quiénes ambos? A los que estaban lejos y a los que estaban cerca, en un solo cuerpo. ¿Que no habrá gente que entienda esto? Que no hay iglesias, es un solo pueblo.
No hay tantos pueblos de Dios, solamente hay uno, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, le dicen los efesios, se habían convertido en gentiles, y a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? Los judíos, por supuesto, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bendito sea Adonai. Entonces, eso es lo que simboliza esa sangre que se derramaba ahí. ¿Y por qué eran los dos querubines junto con el propiciatorio de una misma pieza? Versículo 9. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban. ¿Hacia dónde dice que miraban? Hacia el propiciatorio. Ok, ¿por qué los querubines miraban hacia el propiciatorio? ¿Qué implica que estuvieran mirando precisamente hacia ahí? ¿Por qué no estaban levantando la vista para el cielo, Señor? Estamos alabando a ti. ¿Por qué tenían que mirar precisamente hacia el propiciatorio? A ver. Eran los testigos, tenían que estar libres. Ok. Sí, hermano. Porque el Señor Yeshua dijo que él no venía a condenar al hombre, sino que era la palabra que ya estaba escrita la que condena al hombre. Entonces ellos también hacia los 10 mandamientos, que es lo que nos va a ayudar. ¿Qué más? A ver. Allá atrás nadie está contestando nada. Los dos querubines son los dos testigos. Las dos casas, el que las dos casas mantuvieran su mirada hacia el propiciatorio, es solamente que están mirando la obra consumada del sacrificio que se llevó a cabo para que obtuvieran el perdón. Entonces se están dando cuenta que la sola ley te mata, que la sola ley te condena, que la sola ley, y no te condena porque sea mala, te condena porque tú eres el que no hace lo bueno. Yo soy el que no hace lo bueno. Entonces la ley no es mala, la ley es santa, la ley es justa, la ley es espiritual. El problema somos nosotros. Entonces, pero como tenemos un problema, ¿qué se necesitó para que nosotros fuésemos justificados? Pues que se pusiera sangre, que se llevara a cabo un sacrificio, que fuera derramado, para que una vez que mantenemos nuestra mirada en el sacrificio perfecto, que ¿quién es nuestro sacrificio perfecto? Pues así de modo que no se la sepa. ¿Quién es el sacrificio? Explíquenmelo, por favor, porque si no, lo voy a tener aquí. Me voy a tardar un poco más. ¿Okay? ¿Quién es nuestro sacrificio perfecto? Yeshua HaMashiach. Ay, Dios mío, ¿cómo les saco a ustedes una palabra? Gloria a su nombre. Que Dios los bendiga. Entonces, cuando nosotros mantenemos nuestra mirada en Jesús, en ese Salvador, por la gratitud de lo que Él hizo con nosotros, cuando mantenemos nuestra mirada en Él, no hay manera de que nos perdamos, de que nos llenemos de arrogancia, de orgullo, porque vamos a ver que no estoy de pie por lo que yo haya hecho, sino por lo que Él hizo. Por lo que Él llevó a cabo por mí. Entonces, por eso debemos de mantener nuestra mirada hacia el propiciatorio. ¿A dónde? Hacia donde se llevó a cabo la justicia de Dios. En este caso, hacia el madero. Ahí se llevó a cabo y no para adorar al madero, no. Para adorar a Yeshua, llevó a cabo el sacrificio. Bendito sea Dios. Entonces, la cruz no tiene nada que ver, solamente fue el instrumento donde murieron miles de personas. La cruz no tiene poder. Si el único poder que tiene es que te mata. Es que no fue la cruz la que te da vida. Óyeme bien. Tú que me escuchas, no es la cruz la que te da vida, es el que murió en la cruz. Bendito sea Dios. Entonces, puestos los ojos en Yeshua, Él es el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió lo propio. ¿Por qué crees que sufrió? Nomás porque quería que, miren, vean cómo yo se aguanto el sufrimiento. Sufrió porque tenía un gozo puesto delante de Él. Dice que Él te visualizó lo que iba a llevarse a cabo después de que muriera. Te miró a ti, alabándote. Te miró a ti durmiéndote en la iglesia. Te miró a ti aburrido, o te miró a ti gozoso. Él te miró y se gozó por eso. Versículo 10. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura. ¿Qué es lo que hizo aquí? Dice una mesa. Ok, ¿a qué mesa se refiere? Por supuesto que no es la que cantan en la canción. Entonces, ¿a qué mesa se refiere? ¿Cuál mesa es?
la mesa de cuáles panes, sí, de panes, pero de cuáles panes. De la presencia o de la otra manera como lo llama la Biblia, es la manera de los panes de la proposición. ¿Ok? Entonces, ¿para qué era esta mesa? ¿Para qué era esta mesa? ¿Para qué servía esta mesa? ¿Qué se ponía en esa mesa? Pan. Entonces, para que hubiera pan presente, para que estuviera un pan presente, para que estuvieran 12 panes presentes más bien en esa mesa. ¿Cuánto? Todo el tiempo, bendito sea Adonai. Entonces, ¿cuál es el simbolismo práctico de esa mesa? O sea, ¿qué simboliza? Tú entras como sacerdote al lugar santo, miras una mesa llena de pan. ¿Qué simboliza eso para ti? ¿Qué te quiere decir eso? Sin palabras, ¿qué te quiere decir? Ok, si yo sirvo al Eterno de manera gozosa, de manera ordenada, amados hermanos, entonces Dios me está proveyendo ya el pan. Desde que entro a servirle, el pan ya está proveído. Y bendito sea Dios. Entonces, bendito sea Dios de la gloria. Dios sabe de qué necesitamos. Dios sabe que tú tienes necesidades. Dios sabe. ¿Tú crees que Dios no sabe que tú tienes bienes que pagar? Él sabe. Él sabe todo eso. Entonces, a diferencia de otras culturas donde no le metas nada, no pongas nada aquí, aquí no pongas nada. A diferencia de eso, en el lugar santísimo de Dios había pan. Lo que significa que el Dios de Israel sabe lo que necesita su pueblo, sabe lo que necesita sus hijos, y sabe que necesitamos lo material. El Dios promete que va a suplir todo lo que necesitamos. Ese pan representa también a alguien bien importante. ¿A quién representa? A Yeshua, a Jesús. Él es el pan de vida. Él es el pan de la presencia. Ese pan se llama Lechem Panim, el pan de vida. ¿Y quién es el pan de vida? Yeshua dijo, yo soy el pan de vida. Ahora, pero aquí viene algo bien importante. No cualquiera puede comer de ese pan. Siguiente pregunta. ¿Quiénes eran los únicos que podían comer de ese pan? ¿Por qué? ¿Por qué no más sacerdotes? Ellos estaban ahí para el servicio del templo. Ok, bendito sea Adonai. Capítulo 37, verso 11. A esa mesa, hablando de la mesa, la cubrió de oro puro, le hizo una cornisa de oro alrededor, le hizo también una moldura de un palmo menor, de anchura alrededor, e hizo alrededor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro, y los puso en las 4 esquinas que correspondían con las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. Versículo 15, dice la escritura. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. Verso 16. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa. ¿Cuáles utensilios eran? Sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con los que se había de libar. Y eran, ¿de qué era todo esto? De oro, no cualquier oro, ¿qué oro de ese chapeado? No, oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas. Si tiene copas, si tiene manzanas, si tiene flores, ¿de qué nos están hablando? Eran de lo mismo, bendito sea Dios. ¿Dónde se ponía el candelero? ¿Dónde se puso el candelero? ¿Y para qué servía ese candelero? Ok, una respuesta ya la dijeron. Servía para alumbrar. ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo pusieron? No en el lugar santísimo. ¿A dónde? ¿En el lugar cuál? Santo. Ok. La otra pregunta es, ¿a quién representa ese candelero? ¿A quién representa esa menú? Los 7 espíritus del Señor, a los 7 espíritus del Señor, dice un hermano. Ok, supongamos que no tenemos Apocalipsis. ¿A quién representa entonces? A Yeshua. ¿Por qué? ¿Por qué representa a Yeshua? ¿Para qué servía ese candelero? Para dar luz. Entonces, ¿por qué representaría a Yeshua? Porque Yeshua dijo que Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito sea Dios. ¿Dónde está eso? Ahora, ¿dónde está eso? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Dónde está eso? En Juan, capítulo
Versículo. ¿Ya lo dijeron? No. Ok. Ok, es Juan 8, 12. Es 8, 12. Ok. ¿Cómo se dice candelero en hebreo? Menora, eso es rápido. Ahora, la pregunta, ¿por qué especifica que fue hecha de oro puro? ¿Por qué de oro puro? La pureza, ¿qué más? ¿De qué más nos habla el oro bueno, fino? ¿De quién lo usa? ¿Quiénes lo usan? Realeza, entonces nos habla de pureza, realeza, y además, ¿de dónde viene? Entonces también es divino. Tres cosas importantes. Nos habla de pureza, nos habla de realeza y nos habla de la divinidad. El Rey de Reyes. Que su ciudad es de oro. Aleluya. Sus calles son de oro, ¿no? Cuando el que tenga derecho a entrar va a pisar en callecitas de oro. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amén. Ok, ahora la siguiente pregunta es: ¿por qué labrado a martillo? Y lo hizo también, este también fue labrado a martillo. ¿Por qué esta lámpara también fue labrada a martillo? ¿Por qué este candelabro fue labrado a martillo? A ver. Dice Isaías, querido fue por nuestros. Yeshua también fue martillado. Fue perfeccionado y purificado a través del sufrimiento, porque nos estaba purificando a nosotros, él era puro. Pero lo que estaba ocurriendo en él era por nosotros. Entonces, por eso dice que en el bautismo fuiste muerto con Yeshua y resucitaste vida eterna, la vida nueva. Entonces, lo que ocurrió en él es prácticamente lo que te estaba ocurriendo a ti, lo que te va a pasar a ti simbólicamente. Él fue quebrantado por nuestros pecados, por eso le agarraron a este también de oro fino, el más fino, lo más divino, lo más puro, a puro martillazo también. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el Eterno. Ok. La pregunta que tengo es, ¿por qué no se mencionarán las medidas? De todo se menciona que era de tanto y era de tanto. ¿Por qué del candelero no se mencionan las medidas? Eso sí no lo dije en el estudio, así que el que me la diga me va a sorprender. Asústame, tigre. ¿Por qué? Exactamente. A ver, encierra a Yeshua en un cuerpo, traspasa las paredes. Ok, entonces, la luz de Yeshua no tiene límite. Ok, la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, no hay quien pueda detener a Yeshua. Ok, entonces, ahora, otra cosa, nos habla de copas, nos habla de manzanas y nos habla de flores. Esto lo dije, lo están predicando, que eran 3 etapas de la vida, que representan 3 etapas de la vida. ¿Cuáles son las etapas de la vida que representan las manzanas, las flores y las copas? A ver, ¿alguien se recuerda? Vamos a ver primero la niñez. Son representadas por las copas, ¿ok? Ahí está el arbolito chiquito, apenas saliéndole los tronquitos, apenas saliéndole las copitas del árbol, ¿ok? ¿Qué más? La siguiente sería la juventud. La juventud, a ver, ya cuando un árbol es joven, ¿qué tiene? ¿Qué empieza a tener? Antes de que venga el fruto me ocurre algo. No puede haber fruto si primero no hay. Exactamente. Las flores representan la juventud del ser humano. Y ahora, cuando ya maduro, queda el fruto. Bendito sea Adonai. Entonces, los frutos. ¿Y por qué? ¿Por qué un árbol como la menorá está llamado a tener fruto? Porque usted y yo fuimos llamados a dar fruto en nuestra vida para Dios. Bendito sea el Eterno. Ok, versículo 18. Nos sigue hablando de la menorá. De sus lados salían 6 brazos. Ok, 1, 2, 3. Este no se cuenta. ¿Sabe que este no se cuenta como brazo? Ok, otro, 6, 5 y 6. 6 brazos. De sus lados salían 6 brazos. 3 para un lado y 3 para el otro. Ok, del otro lado del candelero. ¿Qué representan
6 brazos más el tronco. ¿Qué representarán esos 6 brazos más el tronco? 7 días. ¿De dónde se sacó esa usted, hermano? Ok, ¿quién sería este? Yeshua. Ok, entonces no puede ser 7 días. Ok. Si el tronco es Yeshua y representa a Yeshua, del tronco salieron sus hijos. Del tronco salen las ramas. Y las ramas no son el árbol, son lo que sale del tronco. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas ramas tiene? 6. 6 más el tronco, ¿qué nos da? 7. Número de totalidad. Número de perfección. Número de Dios. El 6 es número de hombre, es número de humano. El 7 ya es un número divino. Entonces, solos, sin el verdadero tronco, somos cualquier medio bestia o bestia entera. Con él estamos en perfecta unidad para limpiar nuestra vida. Es que todo lo que se hizo en el tabernáculo tiene una implicación tremenda para nuestra vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué representa esa menorá también? ¿Qué representa esa naturaleza de ese candelero? ¿De qué nos habla? Es representado, nos habla de cuando nosotros vemos que tenía copas, que tenía manzanas, que tenía flores, que tenía tronco. ¿De qué nos habla? ¿De qué nos está implicando que es eso que estamos viendo? Un árbol, ¿ok? Es representado por un árbol y la Torah, ¿en qué se compara la Torah con un árbol? El árbol de la vida. La Torah es vida. El árbol da vida y los mandamientos son vida. La Torah es vida y había un árbol de la vida y habrá un árbol de la vida. Y no nomás había en el jardín de Edén, habrá un árbol de la vida en la nueva ciudad, en el reino de Dios. Ahí va a haber, es más, los árboles para la salud de las naciones estarán a lo largo del río. Bendito sea Dios. Entonces, hablando del contexto del país de Israel, actualmente, ¿alguien sabe dónde se encuentra la menorá grande? No es la más grande está en Indonesia. Tiene 62 pies, me parece. Es la que está en Indonesia, pero una menorá muy grande, que tiene esculpidas muchas cosas que ahorita les voy a decir. ¿Alguien sabe dónde se encuentra en Israel esta menorá? La ciudad antigua de Jerusalén. No exactamente. ¿Ok? Tampoco. Está en Jerusalén, pero está prácticamente frente al Parlamento de Israel. Ahí donde se firman todas las leyes, donde se llevan a cabo las elecciones, todo eso, está mero frente. Sales al patio del palacio de gobierno, prácticamente, para que me entiendan, y mero frente está esa menorá. Ni la puse. No la puse, se les quería mostrar. ¿Ok? Entonces, se encuentra en el Parlamento israelí en Jerusalén, está frente a las instalaciones del gobierno de Israel. La menorá aparece también en las monedas de Israel actualmente. Y esta menorá, no la tengo ahorita, pero se las voy a presentar más tarde. Cada brazo tiene presentados historias, periodos de la historia de Israel, desde que salieron de Egipto, las guerras que han pasado. Ahí se han ido grabando en esa menorá, está grande, muy grande. Ahí le han ido grabando los periodos de la historia de Israel. Eso es bien importante, bendito sea Adonai. Entonces, vamos a leer un pasaje más, versículo 19. Esta menorá, hablando de ella, en un brazo había 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana, una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro. Una manzana, una flor, así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Verso 21. Dice la escritura, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo eran una pieza labrada a martillo y era de oro puro. Versículo 23, hizo asimismo, ¿qué dice? Estas son las lamparillas, estas de acá arriba, esta que está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Hizo además sus 7 lamparillas, sus despabiladeras. Estas son las despabiladeras. Estas que está aquí. Estas son las despabiladeras. ¿Ok? Aquí, esas son las despabiladeras. ¿Qué más hizo? Dice sus platillos de oro puro. Ahí está la escritura ahí, de oro puro. El lugar santo tenía ventanas. ¿El lugar santo tenía ventanas? Entonces, ¿cuál era su única fuente de luz? La menorá. ¿Ok? Que nos representa al Mesías. Por eso no tenía otra luz, porque la única luz de Israel, y por eso está enfrente del Parlamento, para mostrarle al mundo que esta es la luz de Israel. Ahora, si esa menorá representa a Yeshua, ¿quién es la única luz del mundo? Bendito sea Dios. Entonces, la única luz del tabernáculo era la menorá, que representa a Yeshua, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, la pregunta es, ¿para qué eran las despabiladeras? ¿Para qué se usaban las despabiladeras? ¿Para qué se usan las despabiladeras? No. Ok. Bueno, ¿qué es el pábilo? A ver, para empezar, ¿qué es el pábilo? Entonces, ¿cómo se va a derramar el pábilo? ¿Cómo se va? La mecha que sale. Okay. La mecha que se iba quemando iba cayendo la ceniza. Ok, esa mecha se llega a quemar. ¿Alguien llegó a tener un candil con una mecha que ya estaba bien quemada? ¿Y qué hace? No, cuando ya está bien quemada la mecha, ¿qué hace la mecha quemada? Una es, se ahoga. La otra es, ya no da buena luz y avienta puro humo. Entonces, por esa razón hay que, lo que se hace con la despabiladera, ok, córtale. Eso que lo está haciendo humear solamente, vuélaselo. ¿Para qué? Para que tenga otra vez la luz apropiada. Para que dé la luz correcta. Entonces, las despabiladas eran para limpiar el pábilo quemado. O sea, sacó el pábilo y aquí mismo le cortaban. Por eso había tijeras, había todo. Y cortaban aquí. El pábilo que estaba ya quemado lo cortaban y lo volvían a poner el que estaba correcto. Para eso era. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica de renovar los pábilos cada día? Porque los tenían que renovar. O sea, el pábilo quemado lo renovaban o lo cortaban. ¿Cuál es la aplicación para tu vida? ¿Para qué sirve? El que te digan que los pábilos se tienen que renovar continuamente. Tenemos que renovar cada día, sí, pero o sea, refiriéndonos al pábilo. Ok, una aplicación práctica es que, hablando de esa luz nueva, esa luz que se volvía a resplandecer nuevamente, sus misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Una es esa, bendito sea Dios. Entonces, otra aplicación es que también tenemos que estarnos renovando continuamente. Si nosotros estamos ardiendo y estamos reflejando la luz del Mesías, tarde o temprano llegamos a desgastarnos, tarde o temprano llega un momento en que ya no quieres ir a la iglesia, entiéndelo, así es la vida. Tarde o temprano llega. Entonces, ¿qué sucede? Señor, en ese momento que ya me di cuenta que ya no quiero echar ni chispas siquiera, ya ni humeos, ni siquiera, entonces, Señor, me tengo que renovar. ¿Por qué razón? Porque recordemos que estamos llamados a reflejar la luz del Mesías. ¿Ok? Fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que te llevó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo que tenemos que estarnos renovando continuamente. Si no nos renovamos, no vamos a poder reflejar al Mesías. Le va a pasar lo que a tu candil viejo, que ya se te vence el pábilo que tenía, que ya nomás humeaba, lo mismo va a suceder. Ya nomás vas a hablar que, ¿quién vive? Cristo. El único que vas a poder decir, ¿quién vive? Porque ya no puedes decir nada. Ya no puedes hacer nada, porque vas a andar como pábilo ahí humeando nada más. Bendito sea Dios. Entonces, amados hermanos, nos recuerda también que tenemos que brillar correctamente. No vivas de glorias pasadas. Hace 10 años yo era tremendo predicador. ¿Y eso qué? Ahora demuéstramelo. No, es que yo en la iglesia aquella yo di y fui ahí. ¿Y qué? Ya se quedó allá, aquí, demuéstramelo. No vivamos de glorias pasadas. No vivamos de la luz del ayer. Cada día hay que limpiar ese pábilo. Bendito sea Dios. Así que nos enseña el limpiar el pábilo. Miren lo que un simple hilito nos enseñaba.
nos enseña que lo que tú le ofrezcas al Señor todos los días tiene que ser fresco. Tiene que ser renovado. Tienes que tratar de que sea una experiencia nueva con Él. No porque ayer ya le alabé. Oye, pues ya te alabé ayer, Señor. ¿Qué pasó? Tiene que ser una experiencia nueva con Él. El hecho de que se pusieran los pábilos quemados en un platillo también quiere decir que no tenemos que estarnos recordando. Yo no tengo que estar con el Señor. Yo te di $1,000 el año pasado. Señor, te di una buena ofrenda. Ya la fiesta pasada, yo te digo, ¿qué quieres más, Señor? No tengo que estarle recordando lo que hice por Él. Pero ¿qué cree que hacían con ese pábilo quemado? ¿Lo tiraban? ¿O lo dejaban aquí en el mismo platito? Pues ahora, ¿por qué yo no tengo que estar recordando lo que le hice al Eterno? Pero sí se quedaban ahí como recuerdo para que lo vea. Yo no tengo que estarlo recordando, pero ¿por qué se quedaban en recuerdo por Él? Ese pábilo que se quemó. ¿Ok? Eso nos enseña que Dios sí se va a acordar de lo que hayamos hecho sin que tú se lo recuerdes. Él nunca va a olvidar una obra de amor que hagas por Él. Entonces recuérdalo siempre. Dios está viendo no solo lo que haces, sino con qué intención lo haces. Él está viendo con qué intención lo haces. Verso 24 dice la Escritura de la siguiente manera: de un talento de oro puro lo hizo, con todos sus utensilios de la menorá. Hizo también el altar del incienso. Aquí dice algo importante. Hizo también, ¿qué cosa? El altar del incienso. Lo hizo de madera de acacia, de un codo de longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado, y la altura de 2 codos y sus cuernos eran de la misma pieza. Entonces, ¿cuál será el simbolismo del altar del incienso? ¿Qué representa ese incienso que se quemaba para Dios? Nuestra oración. No cualquier oración. ¿Las oraciones de quién? Tampoco. Exactamente. La oración de los justos. ¿Dónde se encontraba? ¿Dónde se puso ese altar del incienso? Prácticamente en la puerta que da hacia el lugar santísimo. En el lugar santo, pero en la entrada que es para el lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Por qué se puso ahí? ¿Y qué se hacía en sus cuernos? Cada año en este altar del incienso, ¿qué se le hacía a los cuernos de ese altar? ¿Qué se le hacía? Quemar incienso. Vamos por partes. ¿Qué nos representará encender la menorá? ¿Qué representará prender la menorá? Que esté prendida, que todo el tiempo tenga fuego. ¿Qué nos enseñará eso? Que nosotros, como sacerdotes, debemos de estudiar qué es lo que alumbra tu camino. ¿Qué es lo que alumbra tu camino? La pregunta que te hago ahora entonces, a ver, sacerdotes, lees la Biblia. Yo no te dije 10 capítulos. Porción. ¿Todos los días? ¿O nomás había luz cada semana? ¿Nomás encendía la lámpara cada semana? Entonces, ¿qué tiene que hacer un sacerdote? Ya van a hacer Biblias de control remoto también. Porque si usted le dije, el control usted lo enciende todos los días. Ese sí le da vuelo, ya hasta el dedo, ya ni tienes que ver, ya sabes dónde está todo. Hay libros de la Biblia que ni siquiera sabemos, cosas de la Biblia que ni siquiera sabemos que están ahí. Entonces, ¿qué significa el ir a encender la menorá todos los días? Lo mismo, voy a leer mi porción todos los días. ¿Ok? Entonces, de eso se encontraba. La otra, el pan que se encontraba todos los días en la mesa representaba alimento.
Porque Dios está consciente de que nosotros necesitamos alimento. Y precisamente el día cuando los comían era el Shabbat. Era el día en que se cambiaban los panes y de acuerdo a eso, entonces se comían los panes. Entonces, el milagro es que siempre estaba fresco, de que siempre había pan. Precisamente había pan por estudiar la Torah. ¿Qué nos enseña? Tú encárgate de las cosas de Dios, Él se va a encargar de las cosas que tú necesitas. Okay. El incienso. ¿Por qué iban y ofrecían incienso? ¿Qué representaba? Que todos los días, ¿qué dijimos que representa el incienso? ¿La oración de quién? De los justos. Entonces, ¿qué significa? Que fuera a ofrecer incienso todos los días. ¿Qué significa para un sacerdote? Pues que todos los días tiene que orar, no nada más cuando le va mal, no nada más cuando le para el policía atrás. Ay, Señor, Dios mío, bendito Padre, te prometo una ofrenda especial si me lo quitas. Gloria a Dios, aleluya. No solamente orar cuando ya has hecho la mocha y Señor, que mi jefe no haya llegado porque me va a ver que llegué tarde. No es eso. Entonces, ir a llevar el incienso todos los días representa oraciones diarias, de manera que como sacerdotes debemos mantener estas 3 actividades en nuestra vida, 3 actividades diarias. Leer la Biblia, saber orar y saber que Dios nos va a proveer. Amén, aleluya. Bendito sea Adonai. Hizo asimismo el aceite santo de la unción, el incienso puro aromático y el incienso puro aromático, según el arte del perfumador. ¿Se acuerdan de qué dijimos que estaban, cuando hablamos de la unción del sacerdote? ¿De qué dijimos que estaban hechos esos ingredientes? Que incluso lo vimos en inglés, que decía caña aromática, pero en inglés dice de otra manera. ¿Alguien se recuerda de cuáles eran las características de esos ingredientes? ¿Cuál tiene que ser la característica de un ungido de Dios? Si es el aceite de la unción, si es el aceite para ungir, nos está hablando de características que llevaban ese aceite para los ungidos. Entonces, ¿cuáles son las características de un ungido de Dios? Que sea dulce, como Yeshua fue dulce. Pureza, no se mezclara con otras cosas. El aceite de la unción tenía características dulces, lo que implica que el ungido de Adonai debe tener características de dulzura, de compasión, de amabilidad, de dulzura, como dijo Yeshua. En esto conocerán que sois mis discípulos, si se pelean unos con otros. No. Entonces, ¿en qué os améis los unos a los otros? ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? No hablar en lenguas. Es el amor. Entonces, si no hay amor, puro cuento que somos discípulos de Yeshua. ¿Ok? Ok. El Eterno dijo que no se tiene que imitar este aceite. Que no se tiene que hacer otra imitación de esta, porque no se tiene que usar en cualquier persona. ¿Por qué el Eterno dijo que no se tiene que imitar esa unción, ese aceite de la unción? ¿Qué implica eso para nuestra vida? Una es, yo no voy a tratar de predicar como Emilio. Él tiene un don de Dios. Yo no puedo cantar como Juan. Cada quien tiene una manera de hacerlo. Entonces, tú solamente sé lo que tú eres. No tienes por qué estar aparentando ser lo que otra persona es. Porque tarde o temprano, si aquel se cae, tú también te vas a caer. Bendito sea Dios. Entonces, eso es lo que implica. No copies la unción. No copies el perfume. No copies esto. ¿Por qué? Porque vas a terminar copiando a todo el mundo. Cuando te des cuenta, estarás predicando como aquellos que tú dices que están mal. Así de sencillo. Bendito sea Dios. Entonces, ahora cerramos con esto. ¿Por qué el aceite se pone en la cabeza? ¿Por qué no? ¿Por qué se derramaba en la cabeza? ¿Por qué no lo echaban en el ombligo, en los hombros? Estoy bien cansado, échenme en los hombros. ¿Por qué precisamente en la cabeza? Si la unción no viene desde lo alto, no es unción. ¿Ok? El Salmo 133 nos implica, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Hinei mató, ¿sí? Hinei mató humanahim, Kegenahim kanyahan.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen aceite sobre la cabeza. ¿Sobre qué? La cabeza. ¿A dónde se ponía? El cual desciende sobre la barba de Aarón, y menciona a Aarón porque él fue el primer ungido, el ejemplo, ¿sí? Y baja, y se arruinó mi vestidura santa, ya está bien bonita, déjalo, ¿ok? Como el rocío de, y ahora pone un ejemplo de la naturaleza, como el rocío de Hermón, que es un monte alto, ¿sí? Ese rocío que está en el monte de Hermón desciende sobre los otros montes que están abajo, porque allí, desde arriba, envía bendición, el Eterno, ¿y qué más? Y la vida eterna. Desde allá viene todo. Lo único entonces que va a traer la unidad entre los que nos llamamos creyentes va a ser la verdadera unción del Mesías, que la recibamos desde el verdadero Mesías. Y cuando recibamos ese aceite de la unción, de ternura, de dulzura, pues vamos a tener las mismas características. No vamos a estarle gritando a la gente, hijos del diablo, se van a ir al infierno si no me dan una ofrenda. ¿Por qué? Tienes que tener las características de aquel que está predicando. Si tenemos esa clase de unción, entonces no vamos a estarnos peleando unos con otros. El que quiera ser mayor, pues que sirva a los demás. El que quiera ser importante, que ayude a los demás. Bendito sea Adonai. Entonces, el simbolismo de ese incienso, de ese aceite importante, de ese incienso y sus ingredientes, tiene que ver con que las oraciones, ¿por qué no le podía agregar sobre el sumo sacerdote? Bueno, esta hierba me gusta, huele bonito, se la voy a agregar. ¿Por qué no podía agregarle? Porque eso implica que si el incienso son las oraciones de los santos, implica que las oraciones tienen que ser conforme a la voluntad de Dios, no conforme al sacerdote se le ocurra. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces nuestra oración es solamente conforme a nuestra voluntad? Chécate, grábate. Ponte una grabadora, ponte tu teléfono y grábate un día que ores. Y mira cuánto de eso es voluntad de Dios. Y cuánto es tu propio corazón. Solo le pedimos. Solo el Señor, dame, Señor, necesito, Señor, quiero. Entonces, ¿qué tipo de incienso le estamos dando? Uno que no es conforme a su voluntad. Pero orar conforme a las Escrituras, orar conforme a la voluntad de Dios, tenemos una promesa que si oramos conforme a su voluntad, si hacemos conforme a su voluntad, si su voluntad es su palabra, si su voluntad son sus instrucciones, si oramos entonces conforme a su voluntad, tenemos una promesa. ¿Cuál es? De que todo lo que le pidamos será hecho. Bendito sea el Dios eterno. Gracias, Dios de toda la gloria. Tenemos una promesa especial. Pídele a Dios conforme a su voluntad y todo lo que pidas será hecho. Pídele conforme a tu propio corazón. A lo mejor te contesta. ¿Por qué no? Él puede hacerlo, pero no te lo garantizo. Papito lindo, gracias por estas preguntas que ya nos trajeron un recuerdo, una conciencia, Señor eterno. Nos faltan todavía, Señor, varias, pero ya es un poco más rápido. Ya empezamos a recordar, ya empezamos a verlas, Señor. Bendito sea tu nombre, papito lindo. Te doy la gloria y te doy las gracias por tu grande amor y misericordia, Señor. Yo solamente te pido, Señor, yo no puedo poner en mis hermanos, en tu pueblo, Señor, y hacerles entender que no quiero fastidiarlos, ni hacerles la vida miserable, ni avergonzarlos, sino que pues simplemente esto ya lo vimos, Señor. Y es una repetición simplemente, y es para ver qué tanta disposición tenemos, Señor, y que se quede grabado en nuestras memorias por estas repeticiones. Ese es el plan, ese es el propósito, no solamente que se avergüencen o avergonzarlos, Señor. Yo sé que por más que quiera, Señor, hay personas que pues van a querer decir todo y hay quien no va a querer decir nada. Y no depende de mí, Señor. Simplemente te pido que todo esto que estamos estudiando no solamente se quede en uno o no se quede en nadie, Señor. Que lo que es tu voluntad se quede en cada uno de nosotros, Señor. Te lo suplico en el bendito nombre del Mesías Yeshua. Amén, Señor.
Gloria sea Adonai. Gracias. Gloria a Dios, aleluya. Claro. Gracias, Señor. Ahorita es un modelo del arca más pequeño que alguien lo quiere ver. Tiene adentro las tablas, Yeah, la yeah. vara,